¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Nikani Titani, comunicando ciencia en esta versión de cuarentena. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros amigos de Curiosciencias. Omar, Brian, ¿nos pueden platicar un poquito quiénes son ustedes? Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Omar Colín González. Soy titular del proyecto de divulgación científica Curiosciencias y estudié la licenciatura en biología. Quiero platicar un poco de por qué decidí estudiar esta carrera y cuál fue mi gusto por la ciencia en primer momento. Resulta que tuve la ventaja de que mis papás siempre estuvieron involucrados con nuestra educación y afortunadamente hicieron bien a regalarnos, comprarnos libros, lecturas que se enfocaran pues con diferentes temas, pero especialmente los temas de ciencia, sobre todo con biología, con medio ambiente, con física, fueron mucho de mi atención cuando era niño. Ahí fue como mi primer acercamiento informal con la ciencia. En la escuela sabemos perfectamente que no siempre tenemos un acercamiento tan adecuado como debería de ser con las ciencias, pero por ahí lo que fuimos aprendiendo también me llamó mucho la atención. Después de que paso a la etapa de adolescencia, fue cuando entré en ese dilema de no saber qué estudiar, como le pasa a todo el mundo, pero tomé opciones, tomé como primera opción esta, segunda esta, tercera esta, y las ciencias siempre estuvieron ahí en mi gusto por el conocimiento científico, así que la biología era una de mis opciones principales. Yo estudié primero un tiempo en el Instituto Politécnico Nacional, pero por razones personales ya no estuve ahí, y posteriormente me fui a la UAP en Puebla a estudiar la licenciatura en biología. Cuando entré, como la mayoría de todos los alumnos, tal vez no tenemos tan claro cómo va a ser el desarrollo de la carrera, pero la verdad es que me gustó mucho cuando entré a los laboratorios, cuando hicimos algunos experimentos, pero especialmente después, cuando yo entré a algunos laboratorios ya no como parte de mis clases, sino a ocupar, ¿no? A utilizarlo como hobby para aprender. Y bueno, ahí hubieron acercamientos a laboratorios de biología molecular, de bioquímica, y eso, especialmente en estas áreas de la biología de organismos. La verdad es que me gustó mucho, me llamó tanto la atención que después dije, bueno, lo mío va a ser esto, ¿no? Me gustó mucho estos temas y estas cuestiones de entender las estructuras que componen a la vida, de entender un poco de cómo está organizada la vida, fueron de mi total interés, al mismo tiempo que fui leyendo un poco más contenido. Una vez que termino mi estancia, mi época de estar ahí en la UAP, estuve un tiempo en la Universidad Nacional Autónoma, y bueno, ahí en la UNAM conocí a varios especialistas, dentro de ellos al doctor Antonio Lascano, y bueno, por supuesto que me llamó muchísimo la atención estos trabajos que hace con respecto a entender el origen de la vida, y bueno, eso fue como el punto principal para consolidar ese gusto que yo tengo por la biología. Hola, mi nombre es Brian Cerón, soy integrante del proyecto Curiosciencias y yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal. Yo decidí estudiar esta carrera porque mi entorno, el ambiente en el que yo crecí, influyó mucho para tomar esta decisión. Desde que yo era un niño me empecé a integrar a las actividades de la comunidad, y una de ellas pues es principalmente sembrar arbolitos, hacer algunas actividades agropecuarias como lo son unas brechas cortafuego, trabajos silvícolas, que de una u otra manera influía para el manejo del bosque. Y también yo una vez estaba en la preparatoria, la escuela fue a hacer la invitación, me llevaron a la escuela, a la universidad, y ahí pues empezaron a hablar un poquito más de esa carrera, y pues empecé a interesarme más por lo que es la conservación de algunas especies, las restauraciones y todos los efectos que va más allá de solamente aprovechar un bosque, de cómo el manejo sustentable, y eso fue lo que a mí me atrapó para poder estudiar esto. Así es, esa es una de las áreas que quizás no son tan conocidas dentro de la terminología científica, pero una de las cosas que hemos ido platicando Brian y yo en el pasar del tiempo es que prácticamente todas las carreras tienen mucho que ver con ciencia, y bueno, hemos ahí discutido algunos temas y nos hemos dado cuenta que por ejemplo, en su caso, que es una carrera, es una ingeniería, digamos, es la ciencia aplicada. Creo que él ya vislumbró, ya se dio cuenta que para ser un buen ingeniero tienes que conocer de ciencia, ¿no? Es un ejemplo
lo que se puede hacer. Ahora cuéntenos un poquito de cómo hacen divulgación allá en su pueblo. Realizar divulgación científica fue un trabajo que yo comencé en la ciudad de Puebla. Ahí hay muchos espacios para poder hacerlo, no siempre todas las facilidades, pero resulta un poquito más sencillo que realizarlo en un pueblo como en el que estamos, que se llama Chignahuapan. Pero bueno, comienzo un poco con esa historia de cómo empezamos a realizar divulgación en la ciudad de Puebla. Fue porque, bueno, ya mencioné anteriormente mi gusto por la ciencia, pero bueno, cuando comenzó el proyecto de divulgación científica Curiosciencias, tuve la facilidad, el acercamiento de tener un programa de radio. Desde cero empezamos un programa de radio donde hacíamos unas entrevistas con investigadores del estado. Tuve la fortuna de encontrar un espacio en radio con el doctor Abel Pérez Rojas de sabersinfin.com, que por cierto tiene contenido de mucha calidad, contenido educativo y cultural que para esta cuarentena estoy seguro que a la gente le vendrá muy bien porque es radio en vivo y programas grabados. Bueno, pasando a lo que estábamos hablando, tuve esa fortuna de hacer divulgación allá y conocer a mucha gente, tanto de la ciudad de Puebla, también como de la SOMEDICIT. Cuando yo estaba en la ciudad de Puebla, conocí un libro, recuerdo que estaba leyendo un libro que se llama Gen o no Gen, de una doctora que es divulgadora científica, que se llama María Elena Beyer, que seguramente colegas divulgadores conocerán. Y ese libro me llamó mucho la atención porque en la contraportada venía el nombre de la SOMEDICIT, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la cual yo no conocía, pero me di cuenta que también con el pasar del tiempo podía yo afiliarme como estudiante. Un tiempo después de seguir haciendo divulgación, ya formé parte del cuerpo de los socios titulares y bueno, eso fue como los momentos en los que hicimos divulgación allí en Puebla. No quiere decir que sea fácil, pero sí es más fácil que hacerla en Chignahuapan. ¿Por qué? Porque en Chignahuapan lamentablemente el contenido cultural, el contenido educativo es muy poco. La gente, como en cualquier otro pueblo de nuestro país, pues suele acercarse a otro tipo de contenidos y a veces le teme un poquito a la ciencia, la educación no siempre se acerca, casi siempre la relacionamos la educación con la escuela y nada más. Pero bueno, hemos tenido el esfuerzo, hemos tenido la fortuna de acercarnos cada vez más a la gente de esta región, Zacatlán, Chignahuapan, Tetela y demás, para que la misma gente se involucre con nuestro proyecto. Ha sido muy difícil porque hemos tenido que tocar muchas puertas, tanto de gobierno, tanto de algunas instituciones de aquí, tanto de algunas instituciones de otros lados para que vengan a ayudarnos y bueno, nosotros mismos crear contenido desde cero. Así que sí, desde luego ha sido complicado, pero el esfuerzo ha rendido frutos muy, muy bonitos. Hacer divulgación de la ciencia aquí en Chignahuapan, pues sí ha sido un gusto propio y también se nos ha dificultado un poco porque pues las herramientas con las que contamos pues no son las suficientes, pero sí buscamos las necesarias para poder hacer nuestro trabajo. Hemos acercado a otras personas que nos han abierto sus puertas, nos han facilitado algunos espacios y es como nosotros hemos colaborado en esa parte de lo que es la divulgación. Sí, es un hecho que en cualquier lado hacer divulgación científica en el mundo es complicado. Normalmente tendemos a ver la divulgación científica como un hobby, como un tiempo para decir, bueno, me gusta la divulgación, voy a compartir. Pero la verdad es que si uno lo hace de una manera correcta, puede vivir de eso, uno puede ser un trabajo profesional, por muy complicado que sea. Por lo tanto, hemos tratado de involucrarnos en todos los aspectos técnicos, en todos los aspectos que tienen que ver con la formación como divulgadores para que eso se nos facilite un poco más. Pero ya en cuestión de recursos económicos, pues eso sí nos ha sido difícil porque pues requerimos a veces espacios públicos, requerimos a veces material y requerimos también muchas veces la presencia de investigadores que vengan y que nos compartan un poco de su experiencia y nos apoyen para dar algunos talleres, para lo cual por supuesto se necesita recurso. Pero afortunadamente hemos tenido recurso en algún momento por algunas empresas que nos han apoyado. También nos han apoyado algunas personas abriendo sus puertas para que sean sede de nuestros proyectos y también bueno, creo que dentro de lo poquito ha sido bien aprovechado para poder
realizar este trabajo de la manera más eficiente posible. Muy bien. Oye, Omar, Brian, ¿qué experiencias pueden decirnos que han logrado a partir de toda esta actividad? Una de las experiencias con las que yo he experimentado y con las que yo me quiero quedar es ver la cara de los niños, esa carita de asombro que tienen al descubrir algo nuevo, porque para ellos es algo, todo lo que viven es nuevo, pero cuando descubren algo de la ciencia se quedan impactados. Y yo recuerdo bien a una niña en un curso de divulgación que impartimos, cuando la maicena con el agua se le escurría en sus manos y sentían la diferencia, y su carita bien, como que todo eso le gustaba, ¿no? Y ver a un niño que se asombra por la ciencia, pues es como una experiencia que tú te quedas porque estás haciendo algo para que ellos se atrapen, ellos se queden con eso, y al ver que lo logras, pues es una experiencia pues muy placentera. Sí, bueno, las experiencias que hemos tenido como divulgadores normalmente han sido positivas. No todas son 100% positivas, a veces son sabores agridulces porque en ocasiones esperas un poco más gente, a veces esperarías mejor respuesta de las personas, pero eso lo pasamos a segundo término y nos quedamos con lo bonito. Recuerdo en una ocasión, no se trata de hacerla en Puebla o hacerla aquí o en Chimahuapan o en Zacatlán, sino que a veces la gente no se acerca. Me ha tocado en Puebla tener grupos de 2 personas, 2 niños a los cuales pues les dedicamos meses de trabajo y solamente llegaron 2 niños. Al final se fueron encantados con un proyecto de química que hicimos, pero bueno, o sea que la falta de personas interesadas no nada más es en un pueblo. Pero bueno, las experiencias que yo puedo destacar, primero que todo es ese gusto, coincido con Brian, ese gusto que tienen los niños por lo nuevo, por descubrir, por analizar, por poner, digamos, en ejercicio lo que son los métodos, las metodologías científicas, ¿no? Tratamos de ser lo más rigurosos posibles, pero también lo más divertidos posible para que la ciencia sea bastante digerible para los niños. La verdad es que yo cuando comencé con el proyecto nunca tenía la intención de trabajar con niños, me cuesta mucho, pero me di cuenta que son el público más noble y el público más fácil de atrapar, así que hemos ido desarrollando contenido para todas las edades. Con los niños, volver a ver sus rostros alegrándose cuando conocen algún experimento de química, física, eso ha sido muy placentero, pero también yo quiero quedarme mucho con una experiencia y con una... ¿cómo llamarle? Con la práctica que se ha llevado a cabo para formar redes de colaboración en nuestra región. Nuestra región es una región que se dedica mucho al trabajo no profesional, pero cuando nosotros realizamos trabajo de divulgación, llamamos a personal educativo, a personal profesional para que también diseñemos talleres para todas las personas. Así que formar esas redes de colaboración con clubes de robótica, con, por ejemplo, un colaborador que yo le tengo mucho aprecio, que se llama Antonio Cancino, que realizó junto con nosotros un taller de ciencias forenses. Me quedo mucho con esa experiencia también porque normalmente las ciencias forenses son unas ciencias que la gente no conoce mucho y que las asocia casi siempre con violencia. Y bueno, desde luego que sí tiene su parte, pero tratar de traducírsela a los niños fue una experiencia muy bonita, muy placentera, así como también un trabajo complicado. También, por supuesto, no voy a dejar de mencionar en una ocasión que estábamos en un taller de ciencia aquí con niños, en el cual hicimos una extracción de ADN con tejido vegetal y tejido animal. Ya saben, estas famosas experimentos donde con alcohol etílico precipitamos el ADN y separamos de las demás moléculas. Los niños le tomaron muchas fotos, les gustó mucho esa forma en cómo se veía el ADN, y una vez que termina el taller por ahí de las 2, 3 de la tarde, yo me voy a descansar y recuerdo que a las 5 o 6 de la tarde me mandan un WhatsApp diciéndome que les había quedado muy bien el experimento y me mandaron una foto. Yo creí que estaba haciendo otra vez un niño replicando el experimento en su casa y unos minutos después me di cuenta que fue su mamá. La verdad a mí me encantó porque la ciencia tiene que llegar a todos los sectores posibles, así que esa experiencia también me la guardo. Oigan, y si nos cuentan cómo inició Curiosciencias, ¿cuáles fueron sus inicios? El proyecto Curiosciencias comenzó en 2014, ya lo mencioné, con el proyecto de radio, Curiosciencias Radio, que se puede transmitir por medio de
se podía transmitir por medio de internet en sabersinfin.com y por la plataforma de radio convencional. Comenzó con el gusto que yo tengo por la comunicación de la ciencia, comenzó como un proyecto muy novel, un proyecto bastante difícil para mí porque yo no tengo ninguna formación en ese entonces no tenía ninguna formación como comunicador, nunca en mi vida me había parado frente a un micrófono de radio y la verdad es que la primera vez que lo hice yo estaba así, temblando de nervios. Nuestro padrino fue el doctor Raúl Mújica y recuerdo que me dijo tranquilo, parecía que él era el que me iba a entrevistar y no viceversa, pero bueno, ese proyecto fue el primer escalón, un escalón sólido, porque me parece que desde ahí se hicieron bien las cosas, un escalón sólido donde entrevistamos aproximadamente a 25, 30 especialistas científicos de mucha calidad de la ciudad de Puebla y tuvimos acercamiento con muchísima gente tanto del estado como del país como de otros países. Ahí formamos por ahí varias redes de colaboración que se mantienen hoy en día. Después también me afilié a la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia como estudiante y después ya como socio titular, y posteriormente por ahí de 2015, después de que pasé por la Universidad Nacional, cuando regreso a mi pueblo por razones de trabajo, formamos nuestro club de ciencias en el CECITE, o al menos lo consolidamos en la escuela donde yo trabajaba, y bueno, ahí fue un punto también importante para empezar a hacer divulgación ya en esta región. A partir de ahí hemos llevado ya una serie de actividades, le calculo yo unas 20 actividades que tienen que ver con cápsulas de radio, videos, conferencias, asistimos a algunas escuelas, asistimos a también algunos talleres de iniciativa privada y demás. Hay varias experiencias que hemos tenido y como Curiosciencia se ha ido consolidando. Aquí de mi parte, como yo me integré en el proyecto, pues fue cuando efectivamente Omar hizo un grupo de ciencia, el Club de Ciencia de la escuela, y después fuera de la escuela, una de las primeras actividades que hicimos fue un café científico, y fue mi primera experiencia en cómo es la organización, desde que se invita a una persona, desde cómo hacer, ¿cómo se llama? Gestión. La gestión, también la invitación de las personas, la organización, todo ello fue como que una de las primeras actividades que se empezaron a implementar y así hemos ido trabajando. Sí, la verdad es que como parecía que es algo sencillo, pero para quienes organizan eventos, no nada más de ciencia, de cualquier otra cosa, para quienes organizan esos eventos, pues debemos darnos cuenta del tremendo peso que viene encima de nosotros, porque es la responsabilidad tanto de mantener seguridad, porque trabajamos nosotros con niños, así que debemos de estar muy pendientes de ellos, por supuesto trabajar también con adultos que vienen de otras ciudades, así que tenemos que gestionar hospedajes, comidas, alimentación, a veces poner de nuestro bolso y demás. Es decir, sí es bastante complicado, sí el proyecto Curiosciencias no ha sido de un día para otro, pero la verdad es que la experiencia es muy, muy gratificante. Hacer divulgación científica es muy bonito, pero no es fácil. Si la gente cree que nada más es pararse en un micrófono o pararse frente a niños y replicar un experimento que vieron en YouTube, es hacer divulgación científica, la verdad es que está muy equivocado. Yo estuve equivocado en su momento, yo creía que era hacer eso, pero no. Realmente hacer divulgación científica requiere de profesionalización, requiere de formarte, especialmente en áreas relacionadas con la ciencia o también relacionadas con la comunicación. La verdad es que ha sido todo un reto, porque dentro de mis posibilidades yo acudo a todos los cursos, talleres, capacitaciones que da la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la SOMEDICIT, el CONCITEB en el estado de Puebla, la UAP, es decir, hemos tratado de involucrarnos con todos los talleres de formación para poder implementar contenido en redes, contenido por medio de videos, contenido por medio de diferentes plataformas y por supuesto saber desenvolverse, porque desde luego que no somos ningunos expertos, pero estoy seguro que no es lo mismo estar hablando hoy frente al micrófono que como lo hicimos hace, 5 o 6 años, con todo el miedo que esto representa para muchos, ¿no? Pero la verdad es que la formación que hemos tenido en capacitaciones y demás nos ha ido ayudando para
para aprender a hacer talleres, para aprender a diseñar estrategias de comunicación de la ciencia, y al menos en mi caso lo voy a seguir haciendo mientras se sigan abriendo espacios de comunicación científica. Bueno, en nuestro caso, como es Humberto y a mí, pues sí, se nos dificulta un poco más el poder asistir a esos cursos, esos talleres que imparten para que nosotros nos podamos preparar. Pero aquí con la ayuda de Omar, ya que él una vez asiste, nos comparte y nos explica de una manera pues detallada de cómo se va a realizar las cosas, lo que él aprendió, pues yo creo que nos retroalimenta de una manera pues muy eficaz. Lo que sí tuve el gusto de acompañarlo fue a un congreso que fue llevado en Guanajuato por parte de la SUMEDICID, y pues ahí me di cuenta que no somos las únicas personas que tratan de hacer divulgación de la ciencia. Y lo que me sorprendió de esa conferencia fue que las personas, bueno, más bien los divulgadores, tienen otras dificultades que nosotros a lo mejor no tenemos, y ellos aún así, con todas las barreras que ellos tienen, hacen ese esfuerzo, y no solamente se quedan en el intento, sino que realmente logran algo con la ayuda de estas capacitaciones que ellos toman, con la colaboración de otros compañeros que ellos conocen, y así es como ellos van creciendo y van cumpliendo su objetivo. Sí, realmente la formación que tenemos tratamos de hacerla lo más, valga la redundancia, lo más formal posible, porque no es tan sencillo ser divulgador en nuestro país, o casi en ningún lado, pero al menos en México hay pocos espacios profesionalizantes. Recuerdo nada más en este momento la maestría en divulgación de la ciencia y la cultura del ITESO, la maestría también en filosofía de la ciencia de la UNAM, que a veces tiene como un camino para ser divulgador, pero no hay mucho. Por lo tanto, es difícil que la gente crea que hacer divulgación es un trabajo, es una profesión, pero vaya que lo es. Y yo lo digo no nada más en mi nombre, lo digo en nombre de un montón de científicos y de divulgadores que yo conozco, como dice Brian, que también hemos ido conociendo en congresos, que en la actualidad, bueno, son grandes periodistas de ciencia. Y voy a puntualizar en este momento lo importante que es saber hacer ciencia en el sentido social, en el sentido de comunicación, porque especialmente estamos pasando por una crisis de salud, una crisis que nos ha atacado a todo el mundo, que es la crisis del coronavirus, y la verdad es que eso ¿cómo llamarlo? Es una forma de desnudar nuestras carencias que tenemos como formadores de profesionales en la ciencia. No voy a tocar especialmente alguno, porque en realidad son la mayoría, pero los periodistas están muy poco formados en ciencia. Casi no tienen la capacidad ni de entender ni de comunicar la ciencia a la sociedad, y eso pudiera parecer algo que no afecta, pero este ejemplo del COVID es un ejemplo excepcional para darnos cuenta que es muy, pero muy importante tener especialistas que entiendan la ciencia y que la lleven a la sociedad. ¿Cuáles son las motivaciones que ustedes tienen para hacer divulgación de la ciencia? Hacer divulgación científica también requiere de pasión, requiere también de mucha paciencia, y requiere también de mucha continuidad, de mantener el dedo en el renglón y seguir, insistir, innovar y probar muchas estrategias. Pero personalmente la primera razón por la cual yo hago divulgación científica es porque es la actividad que en mi vida me hace más feliz. Así lo voy a definir como primer punto. Me puedo dedicar a otras cosas. En algún momento he estado en una escuela, ahorita tengo un negocio propio, he trabajado en algunas otras cosas, pero la verdad es que hacer divulgación científica es lo que más me hace feliz y quiero seguirle por ese camino. Pero no está de más mencionar que también quiero aportar, y queremos aportar, creo yo, como proyecto, sí, para que la sociedad se forme socialmente más o culturalmente más científica, ¿no? Porque que la ciencia forme parte de nuestra cultura es algo que debería de estar pasando, así como cualquier otra manifestación artística es intrínseca a la cultura, también lo debería de ser la ciencia. Así que yo considero que esa es una también de las razones por las cuales hacemos divulgación científica. Una de las razones por las cuales yo aporto algo a la divulgación, en primero porque la cultura, como tú bien lo dices, influye mucho. Yo como joven me pregunto qué es lo que puedo aportar a la sociedad, y a lo mejor lo que estoy haciendo es un granito de arena,
pero por algo se comienza, por algo se empieza. Y pues si tú ves como persona que alguien quiere transmitirle algo a la gente, y más que nada de ciencia, y tú lo ves que le está esforzándose y le quiere echar ganas, poner entusiasmo, pues ¿por qué no ayudarle, no? ¿Por qué no formar un equipo? A lo mejor no vamos a hacer algo tan grande de momento, pero vamos formando los bloques, ¿no? Y es por ello, por las razones pues, también por las que nosotros hacemos algo. Sí, entender el alcance que puede tener la divulgación a veces es difícil de visualizar, porque uno pensaría, bueno, yo hago un video, yo hago un taller, yo hago una, qué sé yo, y a lo mejor va a decir, bueno, a lo mejor nada más le gustó a una o dos personas, pero la verdad es que la retroalimentación que uno tiene a veces es lo más maravilloso también. El aprender de esto también es muy bonito, y el darnos cuenta que también hay gente que puede motivarse. Yo sé perfectamente que la divulgación no debería tener como objetivo principal formar vocaciones científicas, creo que eso es harina de otro costal, pero la verdad es que también si es un efecto colateral de nuestro trabajo como divulgadores, encantados de la vida, ¿no? Una razón que por ahí no mucha gente se mete es en esta cuestión que tiene que ver con el escepticismo científico y con el escepticismo y con las prácticas místicas, prácticas mágicas del pensamiento místico, que a lo mejor no visualizamos, pero en algunas ocasiones pueden ser contraproducentes para nuestra sociedad. Así que también involucrarnos con la cultura científica nos puede ayudar a trabajar mejor esa parte. Así que eso también lo podemos sumar como una razón importante. Desde luego, trabajar con niños también es muy gratificante. Después de un día fuerte de trabajo, de tener a 60, 70 niños ahí trabajando, que puede ser desgastante, cuando terminamos y vamos a comer y nos estamos a platicar, creo que terminamos con una buena sensación de que hicimos algo bien y algo que nos gusta, que sobre todo es eso. Y si alguien quisiera ser divulgador, ¿cuál sería la trayectoria que ustedes le propondrían para prepararse? Cuando uno no tiene un camino bien definido, cuando no hay una línea tan directa para seguir, normalmente es complicado, ¿no? Es como cuando un camino no está delimitado, o andas caminando en un cerro y dices, ¿para dónde me voy si no está el camino delimitado? Pudieran otras carreras tener un poco más bondad en comparación con la divulgación, porque, por ejemplo, si yo quiero ser cirujano, qué sé yo, de neurocirujano, ya sé que primero tengo que ser médico, ya sé que después tengo que hacer mis residencias, mis especialidades, pero ser divulgador lamentablemente en nuestro país no es tan fácil, porque no hay un camino tan marcado. Yo conozco mucha gente que hace divulgación pues, desde muchas áreas, ¿no? Hay gente que hace divulgación en museos, hay gente que hace divulgación en teatro, en cine, es muchas formas. Por lo tanto, no está tan marcado el camino que uno tiene que seguir para ser divulgador, pero lo primero que debemos hacer es creo tener bien definido que primero que todo nos gusta la divulgación científica. Ese es como el primer paso a tomar. Segundo, creo yo que es informarnos cuáles son las estrategias más ideales y, por supuesto, ya si queremos hacer divulgación formal, formarnos, por supuesto, en ciencia, formarnos en comunicación, acercarnos a las sociedades y a los grupos de divulgación científica de nuestro estado, de nuestra región, a los consejos de ciencia, tomar talleres, cursos, capacitaciones y si nos es posible tomar una maestría, hacer un doctorado en divulgación científica, pues es la forma más ideal para ser divulgador, pero jamás perdiendo esa pasión que uno tiene desde el principio. Así es, yo lo que puedo aportar, un camino para ser divulgador, pues yo creo que todos como personas tenemos lo que es la curiosidad. Yo creo que es algo muy importante que desde pequeños tenemos y que debemos de cuidar. Y no solamente el que tú seas curioso te permite encontrar una respuesta. Y a veces las respuestas que tú encuentras no son las que tú esperas. Y cuando es así, pues tienes que buscar otras personas, especialmente en esa área, que tú veas una respuesta pues más completa, más definida y que nunca pierdas esa actitud de que si ya sé esto, pues puedo aprender otras cosas diferentes. Y ya una vez que tú lo sabes y tú lo entiendes, puedes comunicarle a la gente, puedes compartir ese conocimiento con otras personas e informarlos también. A veces muchas de las personas creen
en una cosa o en algo que es erróneo, y ya una vez que tú descubriste esto, pues tú los puedes aclarar esa duda. Yo creo que ese está muy... es una de las cosas más importantes que uno debe tener. Sí, realmente hay que también aclarar que no necesariamente tienes que tener un doctorado para hacer divulgación científica. Eso está clarísimo que no. Yo conozco mucha gente que es divulgadora de esta región y de otras regiones, y que a lo mejor ni siquiera estudiaron una carrera científica, pero tener el compromiso total de hacer las cosas bien, de saber identificar la ciencia, lo que es la divulgación, tiene sus retos. Entender, digamos que de alguna manera un divulgador es o debería ser como un traductor, si así lo podemos hacer una analogía. Si así lo queremos ver, lo que es nuestro trabajo es interpretar el conocimiento científico y llevarlo al conocimiento público de manera general, cosa que no es sencilla. Leer papers, leer artículos científicos no es algo muy sencillo, pero de alguna manera uno se va involucrando con ese trabajo y al final de cuentas pues va desarrollando las habilidades. Si tú lo puedes hacer, o cualquier persona de ustedes que nos ven lo quieren hacer, háganlo, adelante. Solamente tengan ese compromiso de tener ese rigor científico para poder realizarlo de forma más adecuada. Bueno, para ir terminando, ¿qué más le dirían a la gente que nos está viendo? La recomendación que pudiera ayudarles a las personas es que traten de buscar la información más verídica posible. Y pongo el ejemplo clarísimo, repito, con lo del coronavirus y de la cantidad de rumores y la cantidad de información errónea que se ha diseminado por todo el mundo. Es preocupante porque nos pone en riesgo a nosotros, ¿no? Y bueno, la verdad es que la ciencia, para quienes lo sepan, tiene esa bondad de ser información rectificable. Es información que se brinda a través de un sistema de experimentación, de un sistema metodológico, para que se pueda, digamos, conocer algo, conocer un fenómeno o explicar un fenómeno. Pero muchas veces esa información se queda ahí en los laboratorios, en las universidades, y no llega al público. Ahí es cuando entra el trabajo de los divulgadores, porque eso es nuestro trabajo, interpretar eso y llevarlo al público. Por supuesto que los científicos también pueden hacerlo. Yo conozco grandes científicos que son divulgadores, como usted, el doctor Daniel, pero bueno, que la gente se involucre con la ciencia es una forma más de tener herramientas nuevas para interpretar nuestro entorno, para entender nuestro entorno, para que no nos jueguen con nuestra mente, ¿no? Digamos, para formar personas más críticas. La ciencia va muy de la mano con el pensamiento crítico, así que creo yo que eso es lo primero que quiero recomendar, que tengan esa intención de buscar la información, de verificar si realmente lo que están compartiendo, diciendo es cierto o nada más es un rumor que cualquier persona puede decir. En segundo término, quiero también mencionar que la ciencia no es algo alejado de la sociedad. La ciencia no está en un laboratorio, o no debería estar exclusivamente en un laboratorio y que solamente le hagan unas cuantas personas medias desconchinfladas, aquí con el cabello esponjado y todo, como esos famosos estereotipos de los científicos. La ciencia forma parte de cada uno de los elementos que tenemos en nuestra actualidad. Somos una sociedad basada en ciencia, somos una sociedad basada en el conocimiento, pero al mismo tiempo somos una sociedad ignorante de eso. Es como si tú quisieras empezar un ejército y no le dieras armas. Si tú le das armas a la gente, que en este caso pueden ser armas educativas y científicas, van a tener mejores posibilidades de enfrentarse a sus desigualdades sociales, a su desigualdad educativa, por supuesto también a su formación técnica y científica, y bueno, vamos a poder tener un país más preparado. Bueno, yo invitaría a las personas, a los estudiantes principalmente, y al público en general, pero dije estudiantes porque tengo muchos de mis compañeros que pueden aportar más a darles información a las personas de su interés, ¿no? A lo mejor nosotros como chavos podemos hacer un grupo y irnos a una comunidad a dar una información, y si nosotros podemos hacer eso, pues ¿por qué no hacerlo? A veces tenemos las ideas y no nos atrevemos a lo que es a realizarlas, ¿no? Entonces, si en algún momento se puede, pues hay que hacerlo.
y si no, pues hay otras personas que requieren de nuestra ayuda y también invitarlos a que aporten algo, a que también ellos se integren y a la gente también. Sí, también es una cosa que no estamos tan acostumbrados a involucrarnos con las actividades educativas de nuestra sociedad. Creemos por ahí que la educación solamente tiene que estar en las escuelas y no es cierto. Yo también invito, por supuesto, a los padres de familia, a las personas que nos vean, que acerquen a sus hijos también a estas actividades de divulgación, acerquen a sus hijos en las regiones donde vivan, a los cursos, a los talleres. ¿Por qué no invertir 100 pesos o 300 o 500 en la educación de su hijo? No nada más la escuela debe de quedarse con eso. Hay trabajos de divulgación impresionantes que tienen que ver con obras de teatro, con artistas, qué sé yo, de cine, con talleres, es decir, una infinidad, una variedad de información científica de mucha calidad. Creo yo que es muy bueno, sería muy bueno valorar este trabajo de todos estos especialistas y bueno, ya irán viendo que si en realidad les sirve o no en su vida y bueno, yo me atrevo a decir desde ya que les va a servir para algo. Sí, les recuerdo, mi nombre es Omar, las redes sociales de nuestro proyecto se llaman Curiosciencias, el proyecto en Facebook lo van a encontrar así, es un logotipo de un micrófono rodeado como una especie de átomo y bueno, si gustan por favor denles like y van a ver todas las actividades que vamos a estar haciendo tanto en esta contingencia en línea como pasándola para que reanudemos actividades de ciencia. Así es. Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias al doctor Daniel y bueno, los esperamos con un comentario en nuestro Facebook, con una pregunta, con lo que tengan, o con una invitación. También hay mucha gente que nos invita a las ciudades o a alguna otra región a que vayamos a impartir algún taller, alguna observación astronómica y algunas actividades que también, por supuesto, tratamos de hacerlas lo más baratas posibles. En muchos casos no cobramos nada, así que aprovechen que los divulgadores dan y damos ese esfuerzo extra para que el conocimiento científico sea más accesible. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias Omar, Brian, por haber compartido esto. Y a todos ustedes los espero en la próxima de Nicana Titani. Hasta luego.